Vamos a seguir con las imágenes en streaming y a continuación vamos a tener a dos doctores, uno que nos va a hablar desde Canarias y otro que nos va a hablar desde Colombia. El doctor Héctor Rodríguez es licenciado en odontología por la Université Paul Sabatier, Toulouse, de la que tengo un gran recuerdo, fui 4 años profesor ahí. Es máster en periodoncia por la Universidad de Texas, Houston, y especialista en periodontología por lo mismo. Doctor en odontología por la Universidad del País Vasco. Por otro lado, el doctor Enrique Haddad, tenemos el honor de tener una figura a nivel mundial de la odontología, con un currículum tan extenso que es muy difícil resumirlo en 3 líneas. Es odontólogo por la Pontificia Universidad Javeriana del 86, especialista en rehabilitación oral por la misma universidad, es miembro activo de la Academia Internacional de Gnatología, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Prostodoncia, conferencista nacional e internacional en múltiples sociedades y países. Tiene un entrenamiento en implantes por la Universidad de Texas, USA, entrenamiento en cerámicas dentales en Alemania, ganador del Premio Honor a la Ciencia entregado por la Academia Internacional de Gnatología y profesor adjunto invitado a universidades de Colombia y de otros países. Nos van a hablar de un aspecto muy actual, muy importante, que son los avances biotecnológicos para la reducción efectiva de la carga viral y bacteriana en odontología post-COVID-19. Gracias. Doctor Rodríguez, cuando quiera puede. Sí, estoy compartiendo pantalla. Muy buenos días y gracias por la invitación. Lo que voy a hablar en unos pocos minutos que tenemos es cómo han sido los colutorios, cuál es el pasado, el presente y el futuro de algo que utilizamos todos los días en la consulta. Desde la antigüedad se han utilizado los enjuagues bucales, pero solo en los últimos 50 o 60 años se ha generalizado los productos comerciales, con diferentes formulaciones y con bastante evidencia científica, lo cual es fundamental a la hora de su uso. Vamos a ver cómo en el año 94 el doctor Chiancho publicó este artículo para el JADA, en el cual hablaba de los usos de los colutorios. Irrigantes peroperatorios, ya se hablaba de la reducción a nivel bacteriológico en el aerosol generado durante el tratamiento, la candidiasis oral o la mucositis oral, el enjuague postquirúrgico, ya se empezaba a hablar del mantenimiento de los implantes, aunque no se hablaba de la perimplantitis, la profilaxis de la endocarditis bacteriana, que muchas veces olvidamos en la consulta diaria, y también se hablaba de la irrigación en casa y en la consulta dental, irrigación con productos tipo Waterpik que ayudan a utilizar estos colutorios. Sin embargo, lo que vamos viendo, y sobre todo en la consulta del periodoncista, son muchos casos como estos que requieren, aparte del tratamiento mecánico, en muchísimos casos requieren la utilización de colutorios. Cuando hablamos de los colutorios están actuando contra todos estos productos que son gérmenes, que son virus, hongos, bacterias, que están en la boca. Tenemos un microbioma en la boca increíblemente variado y todos estos productos están dirigidos a utilizar y acabar con ellos. Hay 2 tipos de enjuagues bucales, los cosméticos y terapéuticos. En España, básicamente, son todos cosméticos. ¿Por qué? Porque requieren menos normas a la hora de poder ser vendidos al público. Aquellos terapéuticos son bastante más difíciles de llegar al ser medicamentos. Entonces, el uso más que todo ha sido para reducir la placa, la gingivitis, el mal aliento, la caries, con toda una serie de indicaciones para adultos o niños, etcétera, etcétera. Ha habido muchos productos y básicamente son cloruro de acetilpiridinio, que están muy de moda, la clorexidina, los aceites esenciales, que llevan más de 140 años en el mercado, el fluoruro o el peróxido. No nos olvidemos que todos estos productos son utilizados también a nivel médico como antisépticos preoperatorios. Y los anestesistas, al igual que los dentistas, lo utilizan para enjuagues antes de inducir la anestesia y antes de intubar a una persona. Las afecciones
para las que están diseñados son halitosis, alveolitis, biofilm, caries, alivio tópico del dolor, blanqueamiento y serostomía. En algunos hay mucha evidencia seria y en otros pues hay poca, pero es lo que vivimos. Tenemos que tener en cuenta que son productos, la mayoría de ellos, que han sido muy utilizados y son muy utilizados a diario por el público. Pero en este artículo, que es bastante interesante, lo curioso es que al final la recomendación del dentista o la receta del dentista son casi lo que menos utilizan, sobre todo en países anglosajones. Aquí también hay muchísima gente que va a la farmacia y compra el colutorio muchas veces sin saber por qué y para qué, si no se lo recomiendan, y eso hace que mucha gente acabe utilizando clorexidina cuando no debe o utilizarla durante muchísimo tiempo, generando algunos de los problemas que suelen tener, como son las manchas que después son difíciles de quitar en la consulta. Como periodoncista, y todo dentista debe saber que el control periódico de los factores de riesgo hace que el control del biofilm sea fundamental para la prevención y control de las enfermedades periodontales y la caries. Estos son pacientes que sí que deben utilizar colutorios con muchísima frecuencia. El control mecánico ayuda en muchos casos, pero muchas veces sin control químico los pacientes no son capaces de llegar a tener unos buenos niveles de índice de placa. ¿Quiénes no deben tomar un enjuague bucal antiséptico? Pues tenemos que tener en cuenta las alérgicas, como con cualquier otro medicamento, no dejan de ser un medicamento. Y eso lo tenemos que tener en cuenta y preguntarlo, como siempre, en la historia médica. Uno de los artículos, este es reciente, que hay que tener en cuenta, y es una línea de investigación que está empezando a aparecer. Este es artículo del 2019 de un grupo de Puerto Rico con gente de otras universidades americanas, en el cual llegaron a la conclusión de que el uso 2 veces al día de algunos colutorios haría que llegáramos a casos de prediabetes, debido a la situación del nitrato con las bacterias orales. Sin embargo, es un artículo que ha sido muy discutido y el doctor Pritchard, que es probablemente uno de los que más sepa sobre colutorios y el riesgo de diabetes, ha dicho que es algo que hay que hacer y estudiar con un buen diseño, porque aquí alguna de las conclusiones cuando lo lees no es que sean muy claras. Sin embargo, ha sido publicado en una revista como Blood Pressure, que es bastante conocida para quienes se dedican a la hipertensión arterial. Nunca olvidemos que los productos deben tener estudios que demuestren su efectividad y una indicación correcta. Eso es algo fundamental. Y ahora llegamos a algo que nos está pasando cada día. Cuando estamos en la calle, en la consulta, en cualquier sitio, y alguien estornuda, respira y demás, estamos en esta situación, que son los 2 metros, utilizar mascarillas, etcétera, etcétera, y en nuestro caso, intentar reducir la carga viral del paciente para poder trabajar correctamente. Las turbinas generan un aerosol que hace que nos sea muy difícil evitar, incluso con buena aspiración, que haya aerosoles alrededor a nuestro alrededor. El doctor José Luis Jiménez de la Universidad de Colorado, que es un químico físico de Zaragoza, pero que es catedrático en el Colorado, ha llegado a demostrar, junto con un grupo de autores de diferentes países del mundo, la importancia del aerosol y del aire en el que estamos cuando estamos trabajando o cuando estamos hablando. Por eso es importante la aspiración, saber cuánto CO2 tenemos en la consulta, etcétera, etcétera. Pero en el aspecto nuestro, hay un artículo que en el año 2020 del grupo de la doctora O'Donnell, está también el doctor Bosch de Barcelona, ninguno de ellos es dentista, curiosamente. Sin embargo, fueron de los primeros que empezaron a replantearse con las primeras cepas de COVID, del SARS-CoV-2, la utilización de los colutorios para atacar a estos virus, ya que estos virus en la boca y en la saliva es donde están con mayor frecuencia, con lo cual el colutorio es un arma de prevención bastante importante para poder ayudar a disminuir la carga viral. Esto es algo que está ya en fase de revisión por pares en una revista
de alto nivel, en el cual el doctor Antonio Acosta, que hizo la parte virológica de este estudio, muestra cómo diferentes composiciones, diferentes formulaciones ayudan a acabar con los virus. En este caso solo se trabajó, este es un trabajo en el cual solo hay eliminación y reducción de carga viral in vitro con SARS-CoV-2. Y se vieron todos estos productos, desde la iodopovidona, el D-lemoneno puro, cetilpiridino, clorexidina, CPC con clorexidina, algunos aceites esenciales, clorexidina sola, fluoruro de sodio CPC, clorexidina, CPC y D-limonena mezclado con CPC. El D-limoneno ha sido utilizado en muchos ambientes sanitarios y agrícola y sanitario como un gran antiséptico, y en este caso se ha utilizado para un colutorio dental, dando un resultado que es este: desaparición al 99,9%, como se les dirá dentro de un rato, del SARS-CoV-2. Y para despedirme y dejar que el doctor Haddad haga su presentación, tenemos que verificar y modificar nuestros hábitos de prescripción, ya que los colutorios no son un producto que se da a utilizar de manera continuada y sin control por parte del odontólogo. Y tenemos que saber que lo que utilicemos en casos del SARS-CoV-2 tienen que ser productos que sean muy eficaces. Muchísimas gracias y voy a dejarle paso al doctor Haddad en cuanto pueda dejar de... ya está, dejar de compartir pantalla. Ya estamos. Doctor Haddad, no se le escucha. Ya estoy. La tecnología es algo complejo. Ya estamos aquí. Ahora sí se me escucha. Muy buenas tardes a todos. Gracias por esta bella oportunidad de compartir con ustedes y gracias al doctor Casanova por estar aquí presente en este importante tema. Realmente nos llenaron de mucha información durante todos estos últimos 22 meses, casi 2 años de esta pandemia, donde se nos vino una infodemia terrible, mucha información en las redes sociales, en los periódicos, revistas, y lo que al final recibimos fue mucho temor, mucho miedo, mucha incertidumbre, y no sabíamos qué camino tomar contra la enfermedad COVID-19 causada por el SARS-CoV-2. Recibimos los guidelines, todos los lineamientos posibles de más de 65 países alrededor del mundo, y tuvimos la oportunidad de leer los OSHA Files, donde se nos decía un protocolo para manejo de la odontología y de la salud en general. Nos dedicamos durante muchos meses a estudiar basados en revisiones sistemáticas y literatura de revistas y de sitios indexados muy serios, donde veíamos con mucha intranquilidad que se decía: lávense las manos y pónganse alcohol y el virus se va a destruir de las manos y con eso vamos a controlar la llegada a la boca. De ahí nace nuestro interés con un grupo de científicos, de profesores de varias partes del mundo, incluido el doctor Casanova, con quien tuvimos la oportunidad de hablar varias veces durante la pandemia, y comenzamos como a hacer la revisión de la literatura y lo que había sobre virus en boca, carga viral en saliva, y nos dedicamos a estudiar el virus, a estudiar la enfermedad COVID-19, a recopilar información, y buscamos componentes que fuesen capaces de destruir la doble membrana fosfolipídica del virus SARS-CoV-2, y en un momento de esos asiagos de incertidumbre aparece el D-limoneno, que es un desengrasante natural, un terpeno que es extraído de la cáscara de los limones y las naranjas,
Buscamos literatura sobre esto y encontramos suficiente información bibliográfica, suficiente soporte científico en revistas indexadas de biología, de virología, de medicina, y encontramos que el D-limonelo es antiviral, antibacteriano, antifúngico, es al final un aceite esencial primo de la menta, ya que es un P-menta 1.8-dieno, es un terpeno, ha sido reportado en la literatura como este artículo de Coelho, publicado en enero del 2020, donde se habla de una infinidad de situaciones en medicina, en salud, y se habla de acción antibacteriana y antifúngica. Artículo como el de Miran en diciembre del 2020 habla de la capacidad del D-limonelo de destruir la doble capa de envoltura lipídica del virus SARS-CoV-2 y otros virus como el herpes simple, el H1N1, el virus del SIDA, entre otros. Literatura de Frontiers in Medicine de Fan Yang habla también de la utilización necesaria del D-limonelo para atacar la fibrosis pulmonar causada por la COVID-19. Mucha literatura nos llevó a pensar seriamente en la utilización de este compuesto natural que tuvo que ser manejado con una tecnología llamada EVE Technology, que es emulsión buffer encapsulante, por parte de un laboratorio en el país de la Argentina, donde lograron bioencapsular esta molécula en 0.2% para aumentar y conservar las propiedades, aumentar la actividad desengrasante, la actividad antiviral, y se creó la necesidad de formular un producto que con su compuesto básico, que era el D-limonelo, necesitaba y requería ser validado por estudios científicos, y así se inicia un trabajo grandísimo, multinacional, donde hacia junio del 2020, junio 19 del 2020, se hace un estudio completo frente a diferentes bacterias, gram positivas, gram negativas, hongos, levaduras, incluida la Candida albicans, Streptococcus aureus, Streptococcus dorados, entre otros, mostrando este compuesto a base de D-limonelo una efectividad mayor al 99.99%. Se hicieron estudios con virus de envoltorio como el herpes simple en la Universidad de Buenos Aires, cátedra de virología, en septiembre del 2020, arrojando resultados superiores de efectividad al 4.36 logaritmos, que equivale, si ustedes ven la tabla aquí al centro, 4 logaritmos es 99.99. Estudios que se hicieron de irritabilidad de este compuesto, 0. Estudios de citotoxicidad, marcando 0 los resultados por un laboratorio como EDIAFE, de normas internacionales. Estudio de sensibilidad dérmica, 0. Se hicieron unos estudios que fueron sugeridos por un grupo de periodoncistas muy importantes para estudiar las porfiromonas gingivalis, los Streptococcus mutans, los lactobacilos y los Actinomycetes comitans, que son los responsables de la enfermedad periodontal, la periimplantitis, y de las caries en los seres humanos. Este estudio arrojó un resultado de 99.99999 por encima de 7 logaritmos de efectividad del D-limonelo bioencapsulado en conjunto con los otros componentes que generan o que crean a este nuevo producto que va a ser pronto mostrado al mercado. Se relaciona la enfermedad periodontal con enfermedades sistémicas. No nos olvidemos que la enfermedad periodontal nos puede traer enfermedades pulmonares, cardíacas, óseas, renales, hepáticas, cerebrales, entre otros, y he reportado y he escrito mucho sobre esto, sobre la relación de enfermedad periodontal y enfermedad de Alzheimer generada por las porfiromonas gingivalis, que depositan las gingipaínas a nivel de las placas mieloides del cerebro de los seres humanos. Este estudio que hablaba el doctor Casanova, hecho aquí en la ciudad de Barranquilla, donde yo resido, por el doctor Antonio Acosta y el grupo de investigadores científicos de la Universidad Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla, donde hay un laboratorio de virología con capacidad de hacer cultivo de virus. Fue un estudio que ordenó un grupo de profesionales a este laboratorio y que está siendo encabezado por el doctor Casanova y por Giulio Rasperini, Manuel de la Rosa y otros investigadores alrededor del mundo.
Este trabajo arrojó 99.99% de efectividad del SARS-CoV-2, eliminación del SARS-CoV-2 en la boca de los pacientes. Señores, ante esta evidencia, solo les pido que cambiemos el chip, que actuemos con inteligencia, revisen el DL Monelo. Voy a enviar a los directivos de este congreso la carpeta con todos los colutorios, estudios, artículos de DL Monelo, CPC, clorhexidina, entre otros. Ante toda esta evidencia que se ha recopilado alrededor del DL Monelo, yo creo que nos queda probar, intentar creer en la ciencia, en la tecnología y en el trabajo que se está haciendo en conjunto, pensando en los usuarios, en la ciencia, en la industria y en nosotros, los odontólogos y el sector salud. Y quiero cerrar con esta imagen importante, donde les muestro que tuve la fortuna de acercarme a la selección colombiana de fútbol, presentarles el DL Monelo con el médico jefe de la selección Colombia, el señor doctor Gustavo Pineda, reconocido a nivel mundial como ortopeda, creyó en los estudios que hay alrededor del DL Monelo y pedí al laboratorio fabricante de este producto, de este compuesto, que nos enviaran suficientes muestras para trabajar a la selección Colombia y estamos protegiéndola desde la Copa América pasada. Y en Colombia, la selección no se ha reportado el primer caso de COVID desde que están usando Sintrus o este producto base de Limonelo. Ahí tienen ustedes a varios de los jugadores con quienes hemos tenido la oportunidad de reunirnos y sus directivos. Señores, muchas gracias por su atención. Gracias a las directivas. Gracias, Héctor Juan, por estar acá con nosotros. Y quedo a sus órdenes. Ahí está mi correo electrónico. Cualquier duda, cualquier inquietud, estoy dispuesto a resolverlas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctores Rodríguez, doctor Haddad. Muy reveladores, muy interesantes, con productos clásicos, hablando de la povidona ayudada o con el DL Monelo, que ha sido para mí una sorpresa en concreto. Y bien, muy interesante. La siguiente conferencia, de hecho ya estamos